El teléfono sonó justo cuando la sala de juntas estalló en aplausos. El acuerdo se había cerrado. Otra adquisición multimillonaria se había firmado. Otro imperio se expandía. Para la mayoría, ese habría sido el momento del triunfo. Pero para Adrien Vance, se suponía que sería solo una victoria más en una vida llena de ellas. Sin embargo, ese único timbre, suave, tembloroso e inesperado, estaba a punto de reescribir todo lo que creía saber sobre el éxito. Casi lo ignoró, como había ignorado docenas de llamadas de casa antes. Pero algo en ese sonido, la vocecita al otro lado cuando finalmente contestó, pronto rompería cada capa de orgullo y distancia que había construido. Papá, duele. Si crees en la bondad, el perdón y las segundas oportunidades, tómate un momento para darle a me gusta, comentar, compartir y suscribirte a Kindness Corner. Tu apoyo nos ayuda a difundir historias reales que llegan al corazón. Adrien era un hombre de ciudad del que se hablaba en susurros sobre alguien astuto, implacable e imparable. El millonario más joven del estado, hecho a sí mismo, dueño de una cadena de inmobiliarias de lujo, siempre impecablemente vestido, siempre en movimiento. Pero lo que nadie veía tras las paredes de cristal de su oficina en un rascacielos era el silencio creciente en su hogar. Tras perder a su esposa, Clare, a causa del cáncer 3 años antes, Adrien se había entregado por completo al trabajo. Se decía a sí mismo que era por su hija, su dulce Marin, de tan solo 6 años, con sus trenzas rubio miel y su suave risa que solía llenar los pasillos de su casa. Pero a medida que los meses se convertían en años, la distancia entre ellos se amplió. Marin se quedaba la mayor parte del tiempo con la niñera. Mientras tanto, los días de Adrien se convertían en reuniones, vuelos y celebraciones que nunca se sentían como victorias. Esa tarde, rodeado de apretones de manos y felicitaciones, su asistente le entregó su teléfono, que vibraba. Frunció el ceño al ver el nombre. Marin, a quien rara vez llamaba en horario laboral. Aceptó, dispuesto a decirle con delicadeza que estaba ocupado. Pero el sonido que llegó no era su tono juguetón habitual. Era pánico, un sollozo entrecortado. Papá, me duele. Le dio un vuelco el corazón. ¿Qué te duele, cariño?, preguntó. Pero la línea se quedó en silencio, salvo por el llanto. De fondo, oyó el estruendo de cristales y el llanto de una cría de ballena. Su hijo pequeño, Noah, de apenas 1 año. A Adrien se le hizo un nudo en la garganta. Marin, gritó al teléfono, pero la única respuesta fue un susurro ahogado y aterrorizado. Se le cayó algo y Noah está sangrando. El teléfono se le resbaló de la mano. En un instante, Adrien salió corriendo de la reunión, dejando atrás su maletín y sus firmas. El viaje de 20 minutos a casa se le hizo interminable. Sus pensamientos se descontrolaban. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Por qué no respondía la niñera? ¿Y sí? Negó con la cabeza, agarrando el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La mansión apareció ante sus ojos, su fachada de cristal brillando bajo el sol de la tarde. Irrumpió por la puerta y se quedó paralizado. La cocina era un caos. Platos rotos por el suelo de mármol, comida esparcida y fragmentos de vidrio brillando bajo la intensa luz. Y allí, en el centro de todo, estaba Marin, con las mejillas llenas de lágrimas, apretando al bebé Noah contra su pecho con brazos temblorosos. Su vestidito estaba manchado con gotas de sangre de la manita del bebé, envuelta torpemente en un paño de cocina. Sostuvo el teléfono aún pegado a su oído, susurrando, «Papá, lo siento. No fue mi intención». Las piernas de Adrien cedieron. Cayó de rodillas, con el crujido de porcelana rota bajo él. Extendió la mano hacia sus hijos, con el corazón latiendo más fuerte que en años. «Está bien, cariño. Está bien», murmuró con voz temblorosa. La herida era pequeña, solo un corte superficial de un trozo de vidrio. Pero ver la sangre de Noah y el rostro aterrorizado de Marin destrozó algo muy profundo en su interior.
Mientras los abrazaba, las lágrimas que no había derramado desde el funeral de Clare corrieron por sus mejillas. ¿Dónde está Grace?, preguntó en voz baja. Se refería a la niñera. Marin hipó entre sollozos. Salió. Dijo que volvería pronto. Quise ayudar a Noah a comer, pero se me cayó el plato. Los ojos de Adrien brillaron de rabia. Luego de culpa. En ese momento se dio cuenta de cuánto tiempo sus hijos habían estado sobreviviendo gracias al amor de desconocidos mientras su padre perseguía la ilusión de mantenerlos. Esa noche, tras una visita apresurada a la clínica y un sinfín de disculpas, Adrien arropó a Marin en la cama. Se aferró a su manga. «Papá, ¿te quedas en casa mañana?», preguntó con ojos soñolientos. Él asintió, aunque no lo había planeado, pero algo en su silenciosa esperanza lo conmovió. Mientras la veía dormirse, se giró hacia la ventana donde brillaban las luces de la ciudad, un horizonte que una vez creyó era la medida de su valor. Sin embargo, en ese suave silencio, comprendió lo vacío que se había vuelto todo. A la mañana siguiente, llamó a su asistente y canceló todas las reuniones. Los días se convirtieron en semanas, y Adrien empezó a aprender los pequeños y tiernos ritmos que había olvidado. Dibujos animados matutinos en lugar de noticias de negocios. Dibujos con crayones pegados a su portátil de la oficina. Tarde en la noche. Alimentación con biberón. Quemó panqueques, preparó mal la fórmula para bebés y se manchó el traje de pintura. Pero él estaba allí. Poco a poco, Marin volvió a sonreír. Su risa regresó como la luz del sol después de una tormenta. Noah lo buscaba con más frecuencia, balbuceando su primera palabra, «Pa». Y por primera vez en años, Adrien se sintió viva. Aún así, la culpa lo perseguía. Una noche, sentado junto a la chimenea, viendo a sus hijos dormir en el sofá, Noah se acurrucó en el hombro de Marin. Pensó en Clare, en cómo solía cantarle suavemente a Marin antes de acostarse, en cómo le había suplicado antes de su último aliento, «No dejes que el trabajo te aleje de ellos, Adrien». Había roto esa promesa, pero tal vez pensó que no era demasiado tarde para cumplirla de nuevo. Unos meses después, Adrien vendió una de sus empresas. El anuncio impactó al mundo empresarial, pero a él no le importó. Usó parte del dinero para fundar una fundación, la Fundación Marin y Noah, que ofrecía cuidado infantil gratuito a padres solteros que trabajaban muchas horas. Visitó los centros personalmente, cargando bebés, leyéndoles a los niños pequeños y escuchando historias de familias que le recordaban a la suya. Y cada vez que alguien le agradecía, recordaba esa vocecita temblorosa por teléfono, la que lo cambió todo. Porque ese día no se trató solo de una llamada de ayuda. Fue una llamada a despertar, a ver que el amor, una vez perdido, aún puede encontrar su camino de regreso a través de las manos más pequeñas y frágiles. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, compártela y suscríbete a Kindness Corner para ayudarnos a seguir difundiendo historias que le recuerdan al mundo lo frágil y precioso que es el amor. Antes de irte, cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que alguna vez es demasiado tarde para reconciliarte con alguien a quien amas? Porque a veces una vocecita que diga, «Papá, me duele» es suficiente para sanar lo que lleva años roto.